aquí empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Qué es una parábola? ¿No? ¿Qué es una parábola? Bueno, justamente los iba a hacer participar, pero ya está aquí más o menos la idea con respecto a esto. Pero, eh, ¿qué es una parábola? ¿Qué entendemos por una parábola? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? Y después ponemos aquí, por lo menos en las pautas Pastor, acerca de eso. Sí, podría ser ejemplos, bueno, no todos, pero Jesús usó ejemplos reales de la vida, o ya. como por ejemplo el sembrador, la semilla, Ujú. ah, también, bueno, usó varios ejemplos, ¿no? Claro, Cotidianos. claro. Quizás Eh, podría ser una, eso. una parábolas eran, pues, como dice Daniel, eran historias de la vida cotidiana en ese entonces, donde Jesús quería enseñar una verdad bíblica, o una verdad, ¿no? Bíblica. Claro, claro. ¿Algo más? ¿Por ahí alguno quiere compartir? Lo usaba de esa manera quizás para que no todos entiendan, pastor, solamente las personas que él quería que entiendan, podría ser. No siempre, aunque algunas parábolas posiblemente este, hayan sido hechas con esa intención, ¿no? Sí, pero las parábolas no eran tampoco una cosa secreta, ¿no? Sí, como ustedes dijeron, tiene que ver con enseñanzas aplicando, ¿no? Historias de la vida cotidiana, ¿no? Pero hay, Sí, claro, es un tema, ¿no? Que la palabra fue enseñada por Jesús, ¿no? Y ¿cómo, ahí, cómo? claro, que la parábola fue hecho, predicado por Jesús, ¿no? Fue Ya, revelado sí, por una verdad, ¿no? ya, ya, sí. Jesús utilizó ese método, las parábolas, Claro, Pastor, revelando. pero no fue el creación. tema era, el tema era, pastor, que Jesús contaba las parábolas, pero al terminar las parábolas, él daba a entender qué significaba la parábola. Porque si no le explicaba, tampoco, pues, ellos no iban a entender, pues. pero no a Ya. todos, sino a los discípulos. A los discípulos y también a la gente, ¿no? Sí, la gente no entendía, pero a los discípulos se les daba la enseñanza. En el Ahora, caso del buen sembrador, pastor, bueno, ¿cómo? en el caso del buen sembrador, él lo explicó a sus Ya, discípulos aparte, sí, con sí, sí, todos. sí, porque era una enseñanza que tenía que ver con el reino. Las parábolas del reino siempre tenían una cualidad especial, ¿no? ¿Ya? Ahora, Jesús no inventó las parábolas. Se cree o se tiene la idea de que Jesús es el forjador de las parábolas. Él utilizó ese método literario, es un método literario, las parábolas. Las parábolas ya existían, era Y un ya método. existían. Estas Sí, historias siempre han pastor, existido, no solamente en la sí. cultura judía, está en el mundo semita. Se toma de todas las corrientes de las tierras de esos lugares, ¿no? Sí. Dígame. Jesús usaba este método para aplicar enseñanzas cortas, precisas, de acuerdo al momento, a su cultura, en el momento donde él estaba, ¿no? Y Sí. tomaba pues de la naturaleza, tomaba eh, de la profesión que ejercían para hacer Ujú. esas enseñanzas precisas y cortas para que puedan entender en Sí. las circunstancias. No, no, Ajá. claro, eso. Eso que tú has dicho hoy día se conoce como historias cortas, Ajá. ¿no? Historias cortas. O en inglés es a ver, tiene que ver con la idea de historias cortas, ¿no? Historias cortas, ¿no? Eh, es short story, short story, historias cortas, así se llama. Eso estuvo muy en boga, ¿no?
fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, ¿no? En las universidades, ¿ya? Historias cortas de vida, ¿no? Que te dan una enseñanza. Entonces, esto es al modo de las parábolas. Y las parábolas lo que tiene, eso sí, es como una especie de, a ver, aplicación, ¿no? La aplicación, ¿ya? Y quizás no es como las fábulas que tienen siempre una enseñanza al final, ¿no? Que, ¿cómo se le llama eso? No sé si alguno se acuerda cuando niño le contaban una historia, un cuento, y después venía la enseñanza al final, ¿no? Ya, algo parecido a eso es. Ahora, Una fábula sí, con su moraleja. la moraleja, sí, con su moraleja, ¿no? Ahora, a menudo en las iglesias se oye la definición de la parábola como una historia terrenal con un significado espiritual. Es lo que ustedes han dicho, ¿no? Pero la palabra parábola proviene del griego parabolé, que significa poniendo cosas a la par, poniendo cosas a la par. O en todo caso, haciendo comparación, ¿no? Haciendo comparación. ¿Qué es lo que dijo Jesús también, no? ¿A quién compararé? Dice, ¿no? ¿No? ¿A qué compararé? O de repente dice, el reino de los cielos es, ¿no? ¿No? Que hay que entenderlo también, eh, no en forma literal, porque yo he escuchado a algunos que, por ejemplo, para tratar de explicar este asunto de el purgatorio, dicen que utilizan a Lucas, ¿no? Perdón, que creo que es el capítulo 10 y ponen esa parábola de, de los mayordomos, no, de los siervos, ¿no? Eh, de los consiervos, ¿no? Que uno debía un denario, ¿no es cierto? Le debía dinero a su amo y que pidió que por favor le diera tiempo y el amo se lo da, ¿no? Se lo concede. Pero él no hace lo mismo con su consiervo, ¿no? Y lo mete, lo denuncia. Cuando el amo se entera de la actitud de este siervo, entonces lo manda a la cárcel, ¿no? Y ahí dice al final, dice, no saldrá ahí hasta que pague el último cuadrante, ¿no? Entonces, los católicos para interpretar ese aspecto o para sustentar ¿cómo se llama? El purgatorio, entonces usan esa parábola de forma literal, que la cárcel viene a ser el purgatorio, y ahí pagas tus cuentas, ¿no? Vas purgando tus cuentas, y cuando termines de pagar, entonces sales de ahí, ¿no? ¿Ya? Pero la parábola no dice eso, pues. La parábola no está hablando de un lugar donde vas y purgas tus pecados y luego que los purgues sales libre ya, ¿no? No dice eso. Lo que está diciendo ahí es que el que hace, este es un principio de retribución, ¿no? El que hace un daño tiene que reparar ese daño, ¿no? ¿Ya? Tiene que reparar ese daño. Ese es el principio que se maneja ahí, ¿no? Bueno, entonces, este, la parábola es un corto narrativo con dos niveles de entendimiento, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Un short story, ¿no? La parábola es la narración más o menos extensa de un suceso imaginario del que por comparación se deduce una lección moral y religiosa, ¿ves? Siempre la parábola tiene una lección, así como la fábula tiene su moraleja, la parábola tiene su lección.
Y siempre hay una lección, no hay dos, tres, cuatro, o que si la lees vas a encontrar otra lección, no, siempre hay una verdad central, ¿no? Entonces, eso también es una distinción de las parábolas, ¿ya? Ahora, como decíamos, Jesús no creó las parábolas, pero sí utilizó una característica propia, ¿no? O es decir, las parábolas que Jesús utilizaba tenían una connotación muy particular que era característico de Jesús. Por lo menos eso sí. Por eso la pregunta, ¿qué hay de especial en las parábolas de Jesús? Porque el asunto aquí es, entonces, no sería interpretación de parábolas, sino sería la interpretación de las parábolas de Jesús, ¿no? Bueno, este, él fue de alguna manera en su ministerio público, se buscó, por lo menos, se buscó darle muerte, ¿no? ¿No? Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de sus enseñanzas. Cuando él enseñaba estas parábolas, ¿no? Producía en los oficiales, ¿no? de Judea y bueno, de todas las partes de esas tierras, ¿no? Eh, Producían una reacción, ¿no? Y por esa razón, entonces, este, estas parábolas provocaban también, entonces, eh, una reacción para destruir a Jesús. Eso sería una. Ahora, la tercera parte del ministerio de Jesús consistía en parábolas, ya, en debate con sus críticos y con mucho impacto en los oyentes. Entonces, no solamente eran las parábolas que ya conocemos nosotros, historias, ¿no? Bien elaboradas, o por lo menos que hablan acerca de situaciones que nos enseñan, nos dan lecciones, sino también habían frases o pensamientos ya en forma de parábola que se expresaban en los debates, ¿no? Por ejemplo, este dice, derriben el templo en 3 días. No, derriben ustedes el templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Ya? Eso es una forma parabólica, ¿no? Que está hablando acerca de su muerte y de su resurrección. No entendían eso los judíos, pensaban que estaba hablando de que él quería que se destruyera el templo, ¿no? La parábola tiene un sentido literario amplio entre los judíos y los griegos, ¿no? Jesús no lo utilizaba en ese sentido amplio, y hemos dicho, tenía una tarea específica, ¿no? ¿No? ¿Ya? Las parábolas tenían entonces un sentido limitado. Una de las cosas que tenía es que siempre tenía una verdad central, tenía una verdad central. Y nos daba una verdad espiritual. Por ejemplo, cuando habla acerca de lo que alguien mencionó por ahí, las parábolas del sembrador. La parábola del sembrador eh, habla, y Jesús lo explica, que habla de cómo el Señor, este, la semilla, que es la palabra, la va regando, ¿no? Para que vaya a los terrenos que son los hombres, ¿no? A los hombres los tira de esa manera, le llama a el terreno donde cae esa semilla, ¿no? Y de acuerdo al terreno, entonces la semilla va a dar el fruto adecuado o se va a morir. Yo recuerdo que en el colegio, en literatura, la profesora de, del curso utilizó esta parábola, ¿ya? Y tratando de aplicarla, la aplicó a la educación, ¿no?
y que la semilla era las enseñanzas, ¿no? La instrucción. Y claro, y el terreno, la tierra, eran los alumnos, ¿no? Y que la enseñanza entonces caía en esos terrenos y podía producir o podía morir, ¿no? Bien interesante la forma en que lo había trabajado. Hasta se puede decir que aplica y uno puede decir, sí, está muy bien, pero el sentido de la parábola de Jesús no tenía, esa parábola del sembrador no tiene nada que ver con la educación, ni con los maestros, ni con los alumnos. Sí tiene que ver con los discípulos o con los creyentes, y la semilla creo que es la palabra de Dios que te enseña, claro que sí, te instruye, ¿ya? Pero es instrucción de la palabra de Dios, no es de la educación. Pero bueno, al tiempo yo ya desde creyente me di cuenta de ese detalle y yo decía, pero no, no está mal lo que hizo ella, ¿no? Aplicar eso, pero en otro contexto. Pero esa parábola no tiene nada que ver con eso. Hay una verdad central ahí. Es la verdad del reino de Dios, ¿no? ¿No? La verdad del reino de Dios. Muy bien. ¿Cómo utilizaron o cómo se usaron las parábolas por los escritores y predicadores en el mundo antiguo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que la palabra hebrea, ¿no? Para parábola es la palabra mashal. Mashal, ¿ya? Aquí está en hebreo justamente y no le hemos puesto su pronunciación, ¿no? Nos hemos olvidado de eso. Entonces, voy a ponerlo acá, ¿no? Mashal, ¿no? Mashal, ya está. Y encontramos aquí varios proverbios, se dan cuenta, ¿ve? Proverbios en 1 Samuel 24:13, 1 Reyes 4:32, también oráculos o mensajes de Dios, ¿no? El número 23:7, versículo 18. O sinónimo de alguien de mala fama también, Salmo 44:14, ahí también hay una parábola. Insulto en Isaías 14:4, objeto de desprecio, de Deuteronomio 28:37, ¿ya? Y aquí está parábola 17:2, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos da más o menos a nosotros una visión de cómo se utilizaba este método, ¿no? Es un método literario. Eh, entonces, hay un proverbio también puede ser, un proverbio es una verdad, no, una verdad, no, ¿cómo le llamo? Un dicho, ¿no? Dichos, dichos con sabiduría, ¿no? A refranes, lo que se llaman los refranes. Entonces, un refrán también, por ahí también está ligado a a estas parábolas. A ver, alguien puede leer 1 Samuel 24:13 y otro 1 Reyes 4:32. ¿Ya? Tienen que tener su Biblia ahí a la mano. 4:13, pastor, 1 Samuel. Sí, Y cuando llegó, dice, he aquí que allí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ya. ¿Qué gritó? 1 Samuel, ¿no? Sí, pastor. Ya. Entonces, ahí está accionando, hay un grito de una enseñanza seguramente. ¿Qué dice el siguiente texto, el versículo? Ah, usted mencionó 1 Samuel 4:13, pero ahí veo 24:13. A ver, a ver. Sí, 24:13, claro, 24:13, sí. Sí, ya. Como dice el 20 proverbio de los antiguos,
De Ahora los sí. impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ya. Ahí está haciendo una comparación, ¿no? Sí, Hay un proverbio, ¿no? Mi mano no saldrá contra ti, ¿no? Ya. ¿Qué más dice el otro texto? Primer Reyes 4:32. Son Yo, proverbios. yo lo leo. Ya. Y compuso 3000 proverbios, y sus Ujú. cantares fueron 1005. Ya. Muy bien. Ah, está un resumen de eso, ¿no? Entonces, un proverbio a modo de enseñanza, ¿no? Entonces, tiene un sentido eh, de machar, ¿no? ¿No? De machar. Y luego, entonces, aquí tenemos, bueno, oráculos que son profecías, ¿no? Ya. Y en fin. Y acá la parábola de Ezequiel 17:2, sobre todo, a ver. En realidad, aquí estos pasajes está hablando de las formas en que se utiliza los estilos literarios, ¿no? Que aparecen en la Biblia. Proverbios no solamente vas a encontrar en el libro de Proverbios, vas a encontrarlo en muchas partes, pues. ¿Ya? Profecías también se van a encontrar alrededor de muchos libros de la Biblia, ¿no? El uso del sinónimo y la parábola en especial. Ezequiel 17:2, ¿qué dice? A ver. hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Ujú. A ver. El Señor le indica que haga una parábola, una enseñanza a la casa de Israel. ¿Ya? Ahí está claro, entonces, el consejo que Dios también le da, porque conoce Dios el uso también cultural y literario. Ahí creo que hay que anotar otra cosa. Muchos, cuando se hace un estudio literario de la Biblia o se hace un estudio de la Biblia como literatura, saltan de sus asientos. Dicen, no puede ser que la palabra es palabra de Dios, no podemos, no es una simple literatura. Pero un momentito, pues el asunto no es por ahí. El hecho de que sea palabra de Dios no deja de ser, ¿ya? Una literatura porque es un escrito, es un documento escrito. Y hay que analizarlo también desde su perspectiva literaria. Algunos dicen, no, le vas a sacar el sentido de Dios o lo sagrado. No, no estás haciendo nada de eso. Estás haciendo un análisis que nos corresponde a nosotros como seres humanos para poder entender mejor el texto, para poder sacarle toda la esencia de aquello que Dios nos ha querido decir, utilizando todas estas herramientas, todos estos recursos, ¿no? La parábola no es una, un método espiritual, como algunos piensan. Un proverbio no es una enseñanza solamente, ¿no? O de uso espiritual. No, no. Son elementos que se utilizan para la vida cotidiana, en la expresión cotidiana y en los escritos. ¿Para qué? Para darnos a entender verdades. ¿Correcto? Entonces, Dios recurre a eso. O sea, no es que Dios haya inventado la parábola, ni ha inventado el proverbio, ni ha inventado la profecía. Son métodos, son formas, ¿ya? Que se dan en la cultura, o que se dieron, en este caso, y que Dios lo utiliza, ¿no? ¿No? Y los escritores también, para dar a conocer la verdad de Dios, pues la usan, ¿no? Pero en el caso de Ezequiel, Dios ahí inclusive le dice, no, enseña, escribe una parábola, ¿no? Para Israel. Entonces, Dios permite eso. ¿Te das cuenta? Buen, buen, buen versículo que hemos encontrado aquí, que es muy importante cuando se hace análisis literario del texto, ¿no? Muy bien.
Entonces ahí está la parábola de Natán también, ¿no? En 2 Samuel 12, 1 al 10. ¿Alguno se acuerda de esa parábola? ¿En qué contexto hace esa parábola? Del pecado de David. Así es, se da cuenta que no solamente es cuando se enseña algo o se quiere dar a conocer cosas buenas, también es para dar a conocer, ¿qué cosa? ¿No? Descubrir la miseria nuestra, ¿no? La miseria no sobre el pecado, ¿no? Entonces, según Samuel 12, 1 al 10, está ahí, ¿no? Y lo plantea, ¿no? Muy bonito, ¿no? Natán, ¿no? Que un vecino tenía, este, llegó en la noche, ¿no? Un visitante, amigo suyo, ¿no? Y, y quiso, ya pues como la venía, pues ofrecerle algo, ¿ya? Y en vez eh, de usar el ganado que tenía, ¿no? De las ovejas que tenía él, agarra sacrifica la ovejita del vecino, la única oveja que tenía, ¿no? Y le da eso a David y le dice, ¿tú qué dices, David? David, por supuesto, tratando de ser justo, ¿no? Y usando justicia, dice, ese es reo de muerte. Y Natán, ¿qué le dice? Ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. Entonces, y ya saben que las parábolas entonces también se utilizan de ese modo. No solamente son historias bonitas de la vida cotidiana, ¿no? No, no. La ilustración de un amigo lejanos vino, ¿no? Le planteó la tierra, tocó la puerta, lo hiciste pasar alegremente, ya, y le diste de comer, pero no usaste de lo tuyo, sino de la abeja del vecino. ¿Es correcto hacer eso? Claro que no, ¿no? Bueno, entonces ahí veo esa palabra. Mujer de Tecoa también, segunda Samuel 14, 5 al 20, otra enseñanza interesante, ¿ya? Eh, lo de acá también, ¿no? ¿No? Ese es sobre la viña, porque también es el asunto. A ver, vamos a ver una parte de la mujer de Tecoa, segunda Samuel 14, 5 al 20, por lo menos unos versículos, a ver. ¿Ya? Mm, Del 14, 5:20. 5. Sí, es al 5:20, pues no vamos a leer todo, ¿no? Una parte El nomás. rey, el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado
tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Muy bien. Entonces, esta mujer hace uso de una historia, ¿no? Y una Sí, historia que era falsa. Entonces, hace uso de una parábola, inventando que sus hijos se habían peleado con otro y lo habían matado y que no sé cuánto, ¿no? Y David se da cuenta del detalle, ¿no? Y la hace hablar a la mujer. Bien. Interesante la historia, ¿no? sí, pastor. Sí. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que las parábolas no solamente son verdades de enseñanza e instrucción, se puede utilizar para muchas cosas, inclusive para las mentiras, como en este caso, ¿no? ¿No? O para una, ¿cómo le diríamos? Para una, este, hacer caer, en este caso, al rey, ¿no? ¿No? Como una especie de intriga, ¿no? O también de lo que se hace generalmente en los estados, los gobiernos, porque están en el poder, siempre arman y traman cosas, ¿no? ¿No? Y que después presentan al pueblo como que ellos son los valientes, los que han hecho eso. Eso se da, ¿no? Y esas tramas a veces tienen sus resultados, pues, ¿no? ¿No? Entonces, no lo que, aquí diríamos que no todo lo que brilla es oro, ¿no? ¿No? Que hay cosas también en muchas historias, y no los que parecen culpables o que los que se acusan como culpables son culpables, ¿no? A veces aquellos que acusan son los verdaderos culpables, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre la verdad va a darse a luz y se necesita sabiduría para eso, ¿no? Bueno, estas son cosas que se dan ahí. Aquí entonces es una intriga, ¿ya? Contra, contra David para atraparlo, ¿no? ¿Y quién lo hace? Joaco, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces a esta mujer de Tecoa, y la del otro es la profeta que condena acá, o el canto de la viña, que ese es interesante también. Eso sí, tiene mucho más, o sea, porque las parábolas, lo que hemos visto anteriormente, no parece, ¿no? Como una parábola, ¿no? Porque es una historia
que cuenta esta chica o esta señora, ¿no? Que es su hijo y que no sé qué, ¿no? Ya. Pero el canto de la viña sí tiene muchas características de parábola. A ver, Isaías 5, 1 al 7. ¿Ya? ¿Puedo leer nuevamente, pastor? Sí, 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 claro que sí. El que Isaías lo tenga, 5. lo lee. Ya. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi Ahí está. amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ujú. Amén. Muy bien. Entonces, una denuncia a Israel, ¿no? Una denuncia, el canto de la viña es Israel, y cómo se comporta para con Dios, ¿no? Busca que dé resultado, busca que dé fruto, y no hay el fruto correspondiente, ¿no? Buena enseñanza, ¿no? Tiene el estilo de parábola, ¿no? Aquí nos se ha puesto una parábola que habla acerca de la parábola de los árboles, ¿no? De la zarza, ¿no? Que los árboles eligen a la zarza para que los reine, ¿no? Y cómo destruye. Y está hablando ahí de una figura de alguien que llegó a ser rey, ¿ya? Pero que destruye, ¿no? A Israel, ¿no? Eso es una cosa terrible, ¿no? Bueno, si hay alguna cosa semejante a lo que está pasando en es pura coincidencia. No, es el comportamiento a veces de los gobernantes, ¿no? Hoy día tenemos, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, gobernantes que no tienen la capacidad y que están destruyendo a su pueblo, ¿no? Bueno, en los libros apócrifos y pseudoepígrafos también encontramos esto, ¿no? Tres parábolas en las similitudes de Enoch, ¿no? Muy bien. En la literatura de Qumran también encontramos, ¿no? Aunque, bueno, no se encuentra, perdón, ahí. En la literatura griega tenemos, ¿no? El proverbio de Lucas 4:22, el enigma y tipos o figuras. Aquí entonces encontramos también otros juegos de literaturas o de estilos que se trabajan, ¿no? Como la figura, los tipos que vendrían a ser entonces dentro de lo que se usa como el sistema alegórico, ¿no? Después el enigma, el cuento, ¿no? La adivinanza, especialmente. Enigma, adivinanza. Son formas, ¿ya? Que se utilizan también, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno de los que, por ejemplo, gustaba de hacer enigmas era Sansón, ¿no? Sansón, ¿ya? Y en algunos casos esos enigmas eran como adivinanzas también, ¿no? ¿No? Y las lanzaba como pregunta para que adivinen y digan
de qué estaba hablando él, ¿no? Y generalmente tenía que ver con sus acciones, ¿no? Y que tenía que ver con la lucha contra los filisteos, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiendo esa misma figura, en la literatura rabínica, ¿ya? Se usaban parábolas como fábulas, ¿ves? ¿Ya? A veces son similares a las parábolas de Jesús, pero con un sentido diferente, ¿no? Los rabinos no utilizaban, la literatura rabínica, ¿no? No usaba parábolas como ejemplo de conducta. Ya hemos visto en algunos ejemplos aquí, como el caso de Natán, ¿no? Eh, no está hablando de conducta. En el último caso, el de la viña, sí lo hemos visto, porque ahí se refleja la conducta del pueblo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá sí vamos a la figura, porque las parábolas típicamente las conocemos en los evangelios, ¿no? Pero lo que quería aquí mostrar es que también no son únicos, ¿no? No es un estilo único de contar historias, ¿no? También se da en el Antiguo Testamento y en varios momentos. Pero acá, por ejemplo, vemos las parábolas de Jesús, especialmente en los sinópticos, ¿no? ¿Qué cosas son los sinópticos? Ya a esta altura ustedes deben saber qué cosa es eso, ¿no? A ver, recuerden, ¿qué son los sinópticos? César parece que quiere hablar. A ver, Los evangelios sinópticos son los evangelios que tienen similitud. En este ya, caso, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Que mayormente el más antiguo es Marcos. ya, correcto, pero solamente eso. ¿Qué eran los sinópticos? Ya, tú te has referido a los evangelios, está bien. Hay evangelios que tienen similitudes o diferencias que se le conoce como sinópticos. ¿Y qué cosa es la palabra sinóptico? ¿Mm? Es una mirada panorámica, una mirada, ¿no? Ópticos, ¿no? Sin, con, ópticos, ¿ya? Mirada, ¿no? Con una mirada. Es decir, te expresa una mirada ahí, una forma de mirar, ¿no? Un evento, una situación, ¿no? Pastor, también podría ser que tiene forma o caracteres de sinopsis, ¿no? No, sinopsis es un resumen, ¿ya? Sinopsis es un resumen. Es lo que yo recuerdo antiguamente, cuando la gente iba al cine, ya, le pasaban entonces como publicidad las películas que van a pasar en las siguientes, digamos, semanas o dentro de lo que es su programación, ¿no? ¿Ya? Y entonces así pasaban un corto, ¿no? De resúmenes de la película esa promocionando, ¿no? Entonces a eso se le llamaba réclame o se le llamaba sinopsis, ¿no? Y hoy día se le llama eh, thriller, que bueno, thriller o trailer, algo así, Tráiler, un avance. ¿no? Un poco sí, un avance. Sí. Esos avances eh, también pues es un avance, un réclame, es un avance, pero que te va resumiendo, no te resume en realidad la película, sino te trata de enganchar, ¿no? Poniendo algunos casos para que entonces te abra el gusto para poder verla, ¿no? Como en Bueno, suspenso. algo así. Los tres sinópticos, entonces, encontramos en Mateo, Marcos y Lucas varias parábolas, ¿no? Las parábolas de Jesús. Ahí encontramos, por ejemplo, los invitados del novio, el vestido viejo, el vino nuevo, ¿no? Y Jesús y Belcebú. Fíjense que estos no son historias muy largas, ¿no? El sembrador sí, es toda una historia. Bueno, historia corta, pero es historia. Los otros no son historias, ¿no? La semilla de mostaza también, ¿no? Bien chico.
Los labradores malvados, eso sí hacen algo más. La higuera también algo más. Aunque el de la higuera es más un ejemplo que Jesús encuentra la higuera y va a buscar fruto y no lo haya, y entonces la maldice y todo eso, ¿no? Pastor, Sí. los labradores malvados, según escuché, viene a ser como un resumen de todo el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús. Mm, no diría que es un resumen, es una referencia al al comportamiento de Israel frente a los mensajeros de Dios, ¿no? Frente a los profetas, evidentemente que son del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no está haciendo un resumen del Antiguo Testamento. No podemos tomarlo como un resumen. Si alguien lo ha dicho, pues bueno, es un dicho simplemente, ¿no? Pero no encaja dentro del proceso, ¿no? Porque un resumen sería, mira, si quieres ver un resumen del Antiguo Testamento, lee el mensaje de Esteban, ¿ya? El mensaje que Esteban realiza, Antes ¿ya? decía apedreado, digamos. Antes de ser apedreado. Ese mensaje es tremendo, es un resumen del Antiguo Testamento, en realidad. Y ahí sí hay un resumen, ¿ya? Bien, entonces aquí vemos parábolas que están en los tres sinópticos, ¿no? Pero también hay parábolas que están en dos, en el caso de Marcos y Lucas, ¿no? La lámpara y el portero que velaba, ¿no? Ya. Entre Mateo y Lucas, los dos cimientos, los pedidos del Hijo, los dos caminos, la levadura, la oveja perdida, el ladrón en la noche y los mayordomos, ¿no? Creo que esta de los mayordomos es esa que les mencioné, ¿no? Y en Marcos aparece el crecimiento de la semilla, ¿ya? Y en Mateo el árbol bueno y el árbol malo, y la red también, el trigo y la cizalla, y el tesoro escondido, ¿no? Luego está acá la perla de gran precio, el siervo malvado, los obreros de la viña, los dos hijos. Esos dos hijos es lo que uno dije al padre que lo ayude, ¿no? En Que la iba a ser. labranza, ¿no? Y el otro dice, ah, ya, sí, sí voy a ir, Mm. ¿no? Y el otro le dice, no, se le revela, ¿no? Y pasa el momento y ese que le dijo, sí, ya voy, Nunca fui. nunca fue. Bueno, En cambio el otro, Él que sí había fue. dicho eso, bueno, pues ya, tanto belleza, voy a ayudar a mi papá, ¿no? ¿No? Y ahí está ese ejemplo, ¿no? El banquete de bodas también, ¿ya? Que algunos lo semejan a las bodas de Cordero, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con el hecho de cómo participar de esas bodas, las 10 vírgenes y los talentos. Que de paso, no es que yo no crea que no vaya a haber bodas de Cordero, literalmente, o sea, algunos hablan de la literalidad del texto, va a haber una boda, una cena y todo eso, ¿no? ¿No? Pero son figuras, eso, son metáforas, ¿ya? Metáforas de el evento de estar con el Señor, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué va a ser como una boda, como estar en una cena, ¿no? ¿No? Bienvenidos a las cenas del Cordero, dice, ¿no? No a las bodas, ¿no? O sea que es un evento importante, pues, ¿no? Y que no cualquiera entra ahí. Ese es el sentido, ¿no? Bueno, las 10 vírgenes, que también no está hablando de la condición de estas vírgenes, sino de que estas vírgenes estas jóvenes, en este caso, esperando que llegue el esposo, ¿no? Para entrar a las bodas, ¿no? A entrar a pasar a otro estado, a otra condición. Eso es lo que plantea esta idea de los vírgenes, ¿no? Y entonces, unas estaban preparadas y otras no, ¿no?
Los talentos también, ¿no? Que algunos lo confunden con talentos, habilidades. No, los talentos eran monedas. Es una parábola que habla de situaciones económicas, ¿no? Se le da cierto talento y el amo, el dueño, está esperando pues que los siervos puedan entonces am, producir a esos talentos, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Y cómo hace, no? El término ahí es el término económico, ¿no? En términos económicos. Si uno aplicaría esto de una manera literal o literalista, de seguro que muchos de nosotros no estaríamos contados, ¿no? Porque, a ver que te den, pues, ¿cuánto? 20.000 soles. ¿Qué haces con 20.000 soles? ¿O qué haces con 50.000 soles? Y otro que da con un medio millón de soles y otro con 1 millón de soles. A ver, ¿qué hace? ¿Mm? Y el asunto es que hagas producir, ¿no? Ese dinero, no que te lo gastes, ¿no? O que te lo guardes. Entonces hay en términos económicos aquí, ¿no? ¿No? La habilidad de cómo producir, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Y la responsabilidad también de cosas que recibe, ¿no? Ahí ya puedes utilizar eso lo puedes convertir en habilidades, capacidades y todo, y cómo puedes producir eso, ¿no? Mucho mejor, especialmente para el reino de Dios. Pero no solamente es para el reino de Dios, ¿no? Sino también es para la vida. Eso los reformadores lo aprendieron de tal manera que enseñaban a la gente el ahorro, el trabajo, la honestidad, la honradez, la diligencia y las culturas que tomaron el protestantismo, cultivaron eso en su gente. A mí me llama la atención en, este, en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Tú dejas algo en la calle, ¿no? O por casualidad te quedó algo por ahí. Los finlandeses no lo tocan, no lo toman, no lo toman. Acá tú sacas algo en la calle, alguna cosa ahí, no puedes dejar nada en la calle porque desaparece, ¿no? Ahí mismo. Por ejemplo, que alguien se encuentre dinero en la calle. ¿Qué haces tú cuando encuentras dinero en la calle? Inmediatamente, bendición, dice, ¿no? Pero no es bendición, te tendrías que preguntarte quién se le habrá caído eso, ¿no? ¿Qué harías con eso? A ver, ¿qué posibilidades hay? ¿Te quedas con el dinero? ¿Buscas a la persona que ha perdido el dinero? ¿O lo das a las autoridades? Depende de la cantidad también, ¿no? Ah, ¿No? de las autoridades, pastor, se lo quedarían ellos mismos. Pero, pero Mucha no, pues corrupción. eso lo tienes que poner Claro, en autos, documentado todo, ¿ya? Y que ellos busquen, ¿no? ¿Mm? claro, creo, Hay pastor, casos, que este, hay casos que sí se ha eh, dado, ¿ah? Que en taxi, por ejemplo, alguien dejó dinero, un paquete ahí, el taxista ve que el pasajero ha dejado eso, ¿no? Y entonces va y lo busca, o va a la policía, o busca la forma, ¿no? Si hay ahí algún documento, una dirección o algo, para comunicarse con la persona que ha perdido eso, ¿no? Y lo devuelve, o te quedas con eso, ¿no? Ah, sí. claro, Testimonio. pastor, creo que a veces sucede lo siguiente, ¿no? Que eh, cuando encontramos algo me ha pasado, ¿no?
cuando Ya, encontramos algo en la calle, dinero, o sea, cualquier objeto, y preguntamos, ¿no? ¿De quién es esto? Podemos caer en bueno, en el buen tiempo que, bueno, justo la persona que es dueña, bueno, está ahí todavía y, bueno, es mío y lo comprueba, ¿no? claro. Pero hay casos que Comprobado tiene suceden que que hay ser. personas que, ajá, hay personas que suceden que con cosas que no se pueden comprobar con un voucher, como ejemplo dinero, ¿no? Yo como sé si la persona que me dice que es de ella o de él, este, es verdaderamente de su propiedad, ¿no? Porque Claro, con dinero no hay mucho, no se puede sustentar muy bien esto, ¿no? No es como un celular, ¿no? Si me dice que es mío, a ver que lo desbloquee o qué fondo tiene, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? claro. Pero con dinero es un poco más complicado, ¿no? Claro, o que te cuenta de celular, pues tiene que saber de dónde es, qué es y todo eso, ¿no? De quién es y Claro. todo. Ya, ahí puede ser, Mm. ya. Pero si tú ves a una persona que se le cae la billetera, por ejemplo, y tú eres el Ah, primero que vas a claro. pasar por ahí, ¿qué vas a hacer? Te lo agarras, te olvidas, te haces el loco, nadie se dio Ah, cuenta, no. ¿ah? Una vez pasó, A mí justo se estaba me con un cayó hermano la en la calle. billetera hace 2 semanas. Corre por su recompensa. Nadie me devolvió. No, pues porque ya se lo tomaron, ¿no? Claro, de hecho. Pero a mí me pasó hace unos años igual con un hermano. Nos encontramos con una billetera en la calle y tenía dinero. Mm, Pero lo que hicimos, ¿no? Bueno, también estaba su DNI, pues. Entonces nos dimos el tiempo de ir hasta su casa, que creo que quedaba a otra punta de cono, a mm, entregar su DNI, a entregar sus documentos, ¿no? Su dinero, su billetera. Pero no está, porque estaba bueno, su DNI, ¿no? Y sabía su dirección, ¿no? Entonces ya. ya, por esa parte es razonable, ¿no? Pero a veces no lo agarran, pastor, se lo agarran todo. Sí, pues. Sí, a mí me ocurrió, bueno, tengo dos casos. Uno es que estaba, eso fue en Nice, en la avenida Arequipa, saliendo de trabajar, estaba conduciendo por ahí y pasa, digamos, perpendicularmente a mí. Yo estaba cruzando la avenida y en el pasillo del centro estaba pasando, no recuerdo, un señor, un joven, ¿no? Cruzó y ya se iba a pasar para la pista y justo en ese momento se le cae un paquete, una billetera, ¿ya? Se le cae en el piso y yo pasaba por ahí. Yo agarré y tomé la billetera y comencé a llamarlo a él, ¿no? A llamarlo y corrí para alcanzarlo, porque yo me había dado cuenta que se le había caído, pues, ¿no? ¿Ya? Y el hombre volteó. Y después dice, ay, sí, mi billetera, o sea que, sí, gracias, me dice, este es eh, el- lo que era un cobrador, ¿no? ¿Ya? Y estaba llevando ahí, pues, dinero que correspondía a las cobranzas, ¿no? Oh, y se me había perdido, disculpe, perdón, gracias, gracias, me dijo, ¿no? Ya. Y se lo di, ¿no? Este, en otra ocasión me ocurrió algo, pero contrario, ¿no? Estaba bajando de un bus y yo no me di cuenta y me habían sacado. Bueno, yo no uso billetera generalmente, ¿no? ¿Ya? No me gusta hacer uso de eso. Pero sí me gusta llevar mis documentos y todo eso. Yo nunca salgo a la calle sin documentos. Hasta para comprar a la esquina llevo mi documento. Entonces, ¿qué hice esa vez? Estaba bajando del carro, eh, que cuando me doy cuenta a la esquina me habían sacado mis documentos, pues, se lo habían llevado. Y ya dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tener que hacer. En la época se usaba libreta electoral, ¿no? Y varias cosas que tenía ahí. No recuerdo si era dinero, pero lo cierto que sí me robaba. En otra ocasión me robaron dinero, sí, pero esa vez solamente documentos. Y bueno, es que voy a tener que ir y sacar un nuevo documento y todo eso. Y estando en eso, a la semana, creo, me llaman porque había encontrado ahí algunas tarjetas con mi número, ¿no?
Y me llaman y me dicen que habían encontrado mis documentos tirados en la calle, que no sé, y que me citaban a una dirección en San Miguel, creo que era, más o menos por ahí. Así que me dieron la dirección, todo, dieron el nombre de la persona para que buscara y me devolviera mi documento, ¿no? Ahora, yo confié de que eso era cierto y que la persona pues lo había encontrado, no, no que eran los que me habían robado, ¿no? Generalmente lo que te roban nunca te devuelve nada, ¿no? Ya. Y fue cierto, pues. Fui allá con mi esposa y me entregó la libreta electoral y las demás cosas que tenía ahí, ¿no? Ya. Esa persona actuó con honradez, se cuenta. Y no siempre es así, porque hay gente que te encuentra, por ejemplo, un DNI y no lo devuelve, ¿no? No. O lo deja o lo tira, ¿no? Aunque hay personas que sí son, pues, creativas, ¿no? Mm. Entonces, eso es otro aspecto, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, en Lucas tenemos los deudores, el buen samaritano, que estábamos hablando, el amigo que viene a medianoche, también es otro, el rico insensato, la higuera estéril, el último lugar en la fiesta, el gran banquete, edificar una torre, el rey y la guerra, la oveja perdida, ¿no? O lo que llaman también las 100 ovejas, ¿no? La parábola de las 100 ovejas. El mayordomo injusto, el rico y Lázaro, los libros. Porque el rico y Lázaro básicamente no es una parábola, pero pasa como parábola. Los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano, que también es otra historia. O sea, digo que el rico y Lázaro y el fariseo no son parábolas al estilo de lo que contaba Jesús, como historias cortas con digamos, un libreto, ¿no? ¿No? Que te lleva a una enseñanza. El caso del fariseo y el publicano solamente muestra a Jesús que el publicano estaba orando y el fariseo también entra y miren, ¿qué hace este publicano pecador aquí, ¿no? Y mira, si yo no soy como ese, ¿no? Yo doy mis cosas, mis diezmos, mis ofrendas, me comporto bien, Señor, yo soy un angelito. Tú debes estar gozoso con mi conducta, decía el fariseo, ¿no? Pero el publicano decía, Señor, soy pecador, sé que no soy digno de ti, pero escúchame, ¿no? Eso es lo que le decía el publicano. Pastor, Muy algunos dicen bien, que sí. también es la historia de Mateo, esa parte del Bueno, Jano. podría ser la historia de Mateo, no se sabe, no se sabe, ¿ya? Pero de todos modos, es una ilustración, ¿no? De la actitud de cómo entramos a orar ante la presencia de Dios, ¿no? ¿Ya? Tiene un sentido parabólico también, sí, desde esa perspectiva. Pero no, si se dan cuenta, no es una historia. No es una historia con una edición, con un libreto, ¿no? ¿No? Acá son pues, dos personas que entran a orar y Jesús comienza a hablar acerca de la actitud de estos que han entrado a orar, ¿no? Ya, nada más. Las 10 minas. Bueno, Jesús era, en todo caso, le sacaba el jugo, ¿no? A ciertas historias, ¿no? A ciertas acciones y que nada se le pasaba, pues, ¿no? Pequeñas historias de la vida que nosotros pasarían en un dos por tres, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, has ido a la panadería, ¿no? Te ha ocurrido algo que podía ser como una enseñanza, y no lo pasas, o en el mercado, o en la calle, o estando sentado, ¿no? En un bus, o cuando estamos en el trabajo, o algunos, porque bueno, yo sé que creo que Max, este, eh, está en este aspecto de la conducción, ¿no? O sea, eh, creo que aquí hay varios taxistas también, ¿no? Y seguro que ahí hay varias cosas, hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Y las pasamos nomás por alto, ¿no? ¿No? Pero que pueden ser ilustraciones muy importantes, o sea, esos detalles de la vida, ¿ya? Que te enseñan grandes cosas que hay que rescatar. Y la parábola tiene que ver con eso, justamente.
¿Ya? Bien, entonces en los sinópticos hay 73 parábolas, fíjense, contando con estas historias que y hemos dicho que no tienen una característica de la forma en que Jesús tradicionalmente contaba las parábolas, ¿no? En Juan está el buen pastor, ¿no? ¿Cómo está eso del buen pastor? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Ve? No está contando una historia, pero tiene un sentido parabólico, ¿no? O la vid verdadera, ¿no? ¿Cómo es la vid verdadera? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos. Nadie se pide sarmientos por si acaso. Las ramas, ¿no? Sarmientos eran las ramas, ¿no? ¿Ya? Cuando dice pámpano, el pámpano es las ramas, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Muy bien. La parábola didáctica también, ¿no? Aquí encontramos ya así una con el sembrador, por ejemplo, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos el crecimiento de la semilla. En parábolas de servicio y recompensa, por ejemplo, los obreros de la viña, los talentos, las 10 minas, los siervos inútiles, ¿no? Y curioso, de estas cuatro parábolas, la de los talentos y la de las minas, hablan de dinero, de economía, ¿no? De cómo utilizas la mayordomía de el dinero, ¿no? Ahora, Pastor, ¿qué una pregunta. pasó? Sí, sí, Una pregunta. sí. Las parábolas solamente tienen, o sea, ¿es para múltiple aplicación o solamente tiene uno como tal? ¿Cómo me explico esto? Por ejemplo, No, yo he escuchado tiene, hablar de las palabras, perdón. ya, ya, sí, sigue. ¿Has escuchado, Ah, dices? ya, el punto siguiente, ¿no? Porque hay muchos pastores que dicen que, bueno, que en una palabra se puede aplicar de diferentes formas, que no No, tiene un solo mensaje como tal. no, no, Y no, hay no. Es al escuchado revés. pastores que dicen que no, que el mensaje, la palabra tiene un mensaje principal y de eso se trata, ¿no? Sí, ¿A qué exacto. base, no? Porque incluso he escuchado interpretar de formas diferentes el texto de los talentos, por ejemplo, la parábola, ¿no? Que uno Sí. dice que habla sobre los talentos que da a las personas, las habilidades, qué tal como están, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. No, Claro, y no. el otro habla sobre el dinero, y uno más escuché que hablaba sobre la predicación de la palabra. Y Ya. por eso es la pregunta, ¿no? Incluso dentro de la iglesia pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, yo lo vivo, yo lo veo, ¿no? Que unos piensan que es de los talentos, habilidades, dones, otros piensan que es del dinero. Entonces, por eso Bueno, es no la es pregunta, que, ¿no? ya, claro. No es que piensan, ¿no? Porque tú puedes sacar de las parábolas y de cualquier otra parte de la Biblia diversas formas de interpretar, ¿no? ¿Cómo Pastor, entendemos? la parábola de los talentos tiene que ver con la fidelidad. Ya, y no, eso ya es una enseñanza, pero los talentos hablan de cómo usan los recursos, ahí está, cómo usan los recursos que Dios te da, ¿no? Que después ya lo puedes derivar en habilidades, capacidades, ya, puede ser, pero el centro es eso, ¿no? El dinero, ¿ya? Como producto de bien, ¿y cómo haces con eso, ¿no? ¿No? Pero, o sea, Tú, está hablando de mayordomía, ¿no, pastor? o sea, no es que hable de la economía, está en No, no, términos perdón, económicos. Sí, está en mayordomía, o sea, mayordomía, sí, mayordomía, que tiene que ver cómo administran las cosas. ¿Me entiendes de la diferencia? O sea, en el hecho de este asunto del dinero, de cómo ese recurso, cómo lo manejas, ya, está la mayordomía, la responsabilidad de las cosas que Dios te da, ¿no? Si produces o no produces, eso puede ser habilidades, capacidades, este, eh, no sé, aquellas cosas que tú tienes como
para producir. Y, por ejemplo, yo sé, hay gente que sabe, tú le das dinero y te reproduce, ¿no? Hay gente que no se va a morir de hambre nunca porque sabe cómo hacer eso, ¿no? Le das dinero y te reproduce. Hay gente que vivió pobre, pobre, ¿no? ¿No? Vivió con limitaciones, ¿no? Pero crecieron y se han hecho millonarios. Tampoco algunos vamos a decir que se han hecho millonarios porque probaron y sin eso. Hay algunos que hacen eso, sí, también, pero no son todos, ¿no? Otros tienen habilidades, habilidades para el negocio, habilidades para empresa, habilidades para producir, ¿no? Para generar riqueza, ¿no? Otros tienen habilidades para generar este, educación, formación, enseñanza, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con mayordomía de nuestras responsabilidades frente a Dios, eso sería de los talentos. Básicamente eso es lo que encierra todo, ¿ya? Pero si ya tú dices solamente que es dinero o que es economía nada más y que otros son que las habilidades por aquí y allá y que esas habilidades tienen que ver con la iglesia, lo está limitando también, porque nosotros pensamos solamente en habilidades, ya en los dones, ¿no? ¿Qué dones te da Dios ya? Bien, eso puede usarse de ese modo, pero solamente Dios no te ha dado solamente dones. Tienes habilidades naturales que vienen de Dios, ¿ya? Ahí también hay que saber conocer eso y ponerlo también por obra para Dios, los talentos y habilidades y capacidades que Dios te da. Por ejemplo, una profesión, un oficio. Dirás, pero eso no sirve, ¿no? ¿Cuánta gente está? No, yo no sirvo a Dios porque no estoy haciendo nada en la iglesia. Por favor, las capacidades que Dios te ha dado para hacer cosas y producir también son parte de Dios. Y eso lo tienes que poner al servicio de Dios. No para que lo traigas a la iglesia, para que hagas eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes un carro y haces taxi, entonces lo pones a disposición ¿para qué? Para que los hermanos vayan a la iglesia. Eso está bien si quieres hacerlo por iniciativa, pero no es obligación, ¿no es cierto? ¿No? Si ofreces, por ejemplo, tienes carro y dices, pastor, yo me ofrezco que usted cuando quiera necesita una movilidad, ya, yo estoy dispuesto, ya. Neta que el pastor te busca todos los días. Y después, ¿cómo entra tu economía si vas a estar ocupado, por ejemplo, toda la mañana, de lunes a viernes con el pastor? No, ahí entonces, si fuera así, ya tendría que la iglesia o el pastor hacer uso de los recursos o de sus propios recursos y pagarte, pues, porque es un servicio, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, no, es porque el pastor no, ahí lo doy gratis. No, no, tampoco, tampoco, ¿no? Tenemos que también cada uno recompensar lo que se conoce en la labor, ¿no? De eso está hablando los talentos ahí, de no abusar nosotros, ¿no? ¿No? Y hacer uso de cosas que al final no es, ¿no? Yo, por ejemplo, es un pastor amigo mío, justamente ayer estaba en su aniversario de iglesia y me invitó ya desde julio, me invitó a predicar con otro pastor amigo mío, que somos bien amigos, estamos asociados los dos, este, y nos invitó a dar una conferencia por el aniversario, ¿no? Eh, y yo una parte, la otra parte la dio el otro pastor, y después en la tarde, casi a tarde, o a mediodía, una sesión de preguntas y respuestas. Ese pastor, cada vez que me invita, fíjense cómo me comporte, cada vez que me invita a predicar en su iglesia, ¿ya? Me espera en una parte de la ciudad para llevarme a su iglesia, con movilidad, me lleva. Voy a la iglesia, predico, me da mi ofrenda, y después de eso, termina el culto, me dice, pastor, vamos a almorzar.
Vamos a almorzar. Y al almuerzo hay una charla larga y todo eso. Y después a la casa. Pastor, y yo a su casa. Ya eso es típica. Me lleva a mi casa. O sea, me recogió y me llevó. Alguna oportunidad ha ido así, ha venido hasta mi casa, ¿ya? Y de ahí me ha llevado a la iglesia, ¿ya? Y yo le digo así, ¿qué pastor hace eso? No todos, ¿no? ¿No? En otra ocasión también me invitan a una iglesia y entonces me dijeron, pastor, lo vamos a buscar a su casa, ¿ya? Con una movilidad para que vaya a la iglesia. Y también al salir, ¿ya? Va a haber una movilidad para que lo devuelva a su casa. Uno dirá así, ah, qué bueno, así es bueno predicar, ¿no? ¿No? No siempre es así, ¿no? No siempre es así. Yo he sabido en el ministerio que es cuando vas a una iglesia pequeña, siempre no tiene mucho, entonces no tiene por qué exigir, ¿no? ¿No? Hasta hay que poner de uno, ¿no? Y no hay problema. Hay otras iglesias que sí tienen, pero no dan, pues no. Yo recuerdo de un amigo, un pastor argentino, más joven que yo, y que lo habían invitado a una convención casi era, ¿no? Habían como 500 personas en ese lugar, en la carretera central. ¿Ya? Y se habían asociado varias iglesias para hacer como una especie de retiro, ¿no? Todo el día. Y a él les tocaba en las tardes, 3 días en las tardes. Cuando él termina su participación, los hermanos que lo habían invitado, nadie se acercaba, pues nadie decía nada. Nadie decía nada. Y él buscó pues a los hermanos que estaban encargados de este asunto y uno dice, no, ¿sabes qué? El encargado es este tal hermano. El otro hermano, vaya, hermano, bueno, no sé nada, no se ha tomado ninguna decisión sobre el asunto. Al final sé que no le dieron nada, no le dieron nada al hombre. Y lo interesante de él es que, por lo menos, bueno, tenía su movilidad y todo eso. La última participación que tuvo fue con su familia, inclusive, ¿no? Con sus hijos y todo, ¿no? ¿Ya? Y él mismo me dijo, ¿no? Porque es un amigo que hemos participado juntos, compartiendo el ministerio cuando joven. Y él me decía, mira lo que me han hecho, Alberto, me buscaron acá, ¿no? Ay, se han dado la pelota por aquí, por allá, por acá. Si me hubieran dicho que no tenían dinero, pues, ya, pues yo predicaba igual, ¿no? No lo hago por eso, sino porque es ético, pues, ¿no? Te invitan y que te dejan ahí en el área y ni siquiera te dicen gracias, hermano, vuestro por su participación, ni siquiera un saludo. Hay esas cosas también, ¿no? Entonces, eso va con lo respecto a los talentos también, ¿eh? ¿No? Las actitudes, los comportamientos, todo también eso tiene que ver. Uno no puede hacer cosas injustas, ¿ves? ¿No? Al que le corresponde, pues, ¿no? Pero fue una experiencia con él muy curiosa, nunca había visto eso, y de los que estaban haciendo el evento, habían alquilado un local en la carretera central, un auditorio, habían invertido, ¿ya? Y también daban alimentación, y daban separata y todo lo demás, y había inscripción, y había un pago por participante. ¿Mm? Pero al predicador no le dieron nada. Por lo menos a él, no sé si a los demás, no sé cómo habrá sido, ¿no? En fin, hay cosas que a veces, y no digo porque haya predicado mal tampoco, no, es un predicador, pero espectacular, ¿no? ¿No? Él en las redes tiene así, digamos, cuando él enseña, predica, ¿ya? En las redes tiene una audiencia de 5.000 mínimo. 5.000 personas, miren, imagínate. ¿Ya? Que ninguno de las redes puede tener tanta cantidad, 5.000, 10.000.
8.000 personas, y fácilmente las reúne él, porque tiene una capacidad para comunicarse. Es un gran comunicador porque fue hijo de comunicador también, ¿no? Entonces, tenía una gran habilidad para eso. Así que, y lo que él enseñó esos 3 días, pero muy bueno las enseñanzas, ¿no? La predicación de él fue muy buena. Pero sí, pues, o sea, las cosas este, son así, ¿no? ¿No? Son así. Entonces hay que tener bueno, los talentos, ¿no? Los, los talentos que tienen que ver con las capacidades que puedan reproducir, como el dinero, ¿no? Por eso que se muestra eso. El dinero, ¿ya? El dinero, tú lo puedes producir, ¿no? Te puede producir. Eso me hace acordar a una chica que dice que estaba de secretaria de una empresa, por años estuvo así, secretaria de gerencia, y ganaba su sueldo, ¿no? Tenía su seguro. La empresa quebró, se quedó sin trabajo y estaba en el aire y ya no tenía las capacidades como, o ya no tenía la, digamos, la edad suficiente para que lo contrate porque así aparece. Ahora contrata más jóvenes que gente de madura, ¿no? Aunque tenga experiencia. Y entonces alguien por ahí, ella comenzó a hacer, a producir unos, a ver, ¿cómo era? No, no, mermeladas, ¿no? Creo que sí. Y comenzó a venderlas ahí a sus amigos, ¿sí? Y pegó. De pronto comenzó a ponerle a las bodegas, porque le pedían, porque el sabor era muy bueno, entonces comenzó a producir un poquito más y así. Puso una parte de su casa como un taller ahí, ¿no? Y de pronto saltó ella y comenzó a hacer concesionaria o a dar entregas a diferentes supermercados, a tiendas, ¿no? De supermercados. ¿Ya? E hizo una marca, ¿ya? Y comenzó a producir tanto, ¿ya? Que se hizo, pues, porque bueno, tuvo que alquilar un lugar más grande para poner, entonces, ya no un taller, sino una especie de fábrica, ¿no? ¿Ya? Y ella descubrió, ¿ya? Y estando sin trabajo, que ella podía tener, que tenía habilidades para hacer negocio, no solamente de la preparación, sino cómo venderlo, cómo tramitarlo, cómo negociar, de qué ventajas y todo eso, ¿no? ¿No? Es todo, digamos, un trabajo, eh, digamos, de tipo profesional, ¿no? Pero que tiene que tener ahí cómo administrar, ¿no? Cómo hacer un negocio. No todos tienen esa capacidad de negocio, ¿no? ¿No? Entonces hay que ver eso. Bueno, no se trata de los talentos nomás, ¿no? Hay otros más, ¿no? Por ejemplo, la oración, el amigo que viene me hecho, el juez injusto, o el amor por el prójimo, el buen samaritano, ¿no? La humildad, el último lugar en la fiesta, el fariseo y el publicano. Las riquezas mundanas, el mayordomo injusto, el rico insensato, el gran banquete. Acá también habla de dinero, ¿no? Pero no habla de eso en cuanto a producción, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de la habilidad del mayordomo injusto, ¿no? Que tenía algunos que le debían, ¿no? A su amo, y entonces él hábilmente trató con ellos para tomar las cuentas y sandearlas, y al final esa habilidad, dice, ¿no? Que le hizo tener amigos, ¿no? En las riquezas injustas, dice, ¿no? Eh, Eso también ha quedado con incógnita, porque algunos dicen eso de hacer amigos en las riquezas injustas, como que tienes que hacer alguna cosa extraña para que te ganes el cielo, ¿o no? O algo así, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Algunos aplican inclusive a esta figura de ahora, ¿no? ¿No? La corrupción que tenemos en el país es fuerte, ¿ya? Para hacer alguna cosa te piden dinero por aquí, dinero por acá, ¿no? Entonces algunos ya están acostumbrados a eso, ¿no? Te dicen, ¿no? Ya pues, dame para mi gasolcita, ¿no? Aunque sea. Y no es eso,
Eso no es lo normal. Eso es contrario, ¿no? Pero bueno. Vamos al descanso. Hay varias cosas más todavía sobre las parábolas. No sé si esto les está interesando, o en todo caso es interesante porque creo que no lo hemos visto de este ángulo, este, este método, esta forma literaria, ¿no? Ya, hablamos entonces al regreso, ¿correcto? Vamos al descanso.